Hoy vamos a desarrollar el séptimo y último vídeo de este grupo de 7 vídeos que lo que han pretendido ha sido hacer una introducción a la ciudad, al hábitat, al urbanismo e intentar conocerla y conocer también los mecanismos para transformarla. Procuraré ser breve y sin más dilación vamos a hablar de las urbanizaciones zombie y de lo que debemos de hacer para resolver este problema, que pasa normalmente por la reversión. Si nos regalamos con un paseo por el entorno, por los límites físicos de la ciudad, pero de la ciudad de Valencia o de cualquier población, seguro que nos vamos a encontrar un perímetro jalonado de urbanizaciones vandalizadas y de terrenos que han perdido su vocación rural y están en una situación de interín, de no saber exactamente lo que van a ser, como si estuvieran a la expectativa. Bien, lo cierto es que esos terrenos, la mayoría, pues son PERIs, figuras urbanísticas de transformación de suelo no edificable en suelo edificable. Y esto en los últimos años se ha hecho bajo la figura, como ya hemos comentado, del agente urbanizador. Eh, el problema de que no sea la administración quien directamente dirige la generación, la construcción de ciudad, es que a menudo se hace no bajo los intereses de la colectividad, sino bajo los intereses meramente especulativos. Y en este tipo de operaciones hay que denunciar o ser conocedores de que se ha producido un fenómeno para que esto dé lugar a esa serie de urbanizaciones sin futuro, sin comercialización posible. Más allá de la crisis, que es importante, muchas veces el factor negocio está en la propia urbanización. Es decir, administraciones pequeñas, administraciones débiles, administraciones con un perfil bajo en cuanto a posibilidades técnicas de control, que han visto que eso generaba unas licencias y podía generar muchas más licencias, y este apetito les ha llevado a hacer un control de perfil muy bajo sobre los precios del proyecto de urbanización que ponía el agente urbanizador. Con lo cual, el factor negocio ya estaba en la propia urbanización y dejar un perímetro maltratado, sin uso y sin expectativa. Bien, el problema, vamos a hacer una pequeña deriva o buscar la derivada de por qué esto se produce así. Y es que hemos estado funcionando bajo un principio falso de toda falsedad, ¿no? Que es que el mercado se autorregula. No nos llevemos a engaño. La realidad, la tozuda realidad, nos ha demostrado una y mil veces que este principio es rigurosamente falso. En los tiempos de Aznar hubo un momento en el que todo el monte era orégano, esa era la filosofía. Es decir, todo es susceptible de ser edificado, sí, solo sí, no está protegido. Bueno, pues en ese momento que había tanto suelo que tenían que bajar los precios, es el momento en que más incrementos de precios se ha producido en el suelo. La desregulación no conduce más que al fracaso colectivo. Ejemplos de esto hay 2000 en urbanismo y fuera del urbanismo, por ejemplo. Si pensamos en el campo del entorno de Valencia, de Camp de Túria, de esas zonas que eran secano, por ejemplo, en los años 60, y se hizo una reconversión extensiva, convirtiéndolos en huertos de naranjos, ¿verdad? Pues eso fue un pan, debido a la desregulación, fue un pan para hoy y hambre para mañana. Hoy se quedan campos de naranjos enteros sin coger la naranja. Es decir, ha habido tal sobreproducción que no ha funcionado porque no ha habido una programación. Ya veremos lo que pasa con el persimón, que ahora en la ribera, ¿verdad?, se está popularizando. Ya veremos dentro de 8 o 10 años. Bien, esa idea de que el mercado se autorregula, esto es falso de toda falsedad. Bien, pero es que hay otras maneras, no nos preocupemos porque tenemos maneras alternativas de hacer ciudad.
Tenemos maneras alternativas, y en Europa se ha experimentado, y en casi todas las ciudades que han funcionado más o menos bien y no han tenido los problemas de vivienda que tenemos nosotros, pues se ha hecho de otra manera, ¿no? De otra manera que nosotros vamos a tratar de hilvanar. La reversión es la salida lógica a un suelo que no responde a las necesidades sociales. Lo que pasa es que la reversión, cuando ya se han empezado las obras de urbanización, es mucho más complejo, porque de lo que se trata es de esa reparcelación que ha transformado las parcelas originarias de carácter rural en parcelas urbanas, digamos, aptas para la urbanización. Esa reversión, cuanto más avanzado está el proceso, es más complejo, lo que no quiere decir que no se pueda hacer. Y además, la LOTUP en el 165 y concurrentes pues nos da vías para poder resolver la reversión. Y no solo la LOTUP, la Ley de Ordenación del Territorio, sino el texto refundido de la Ley del Suelo en el 23, en el 65, es decir, hay elementos para poder acometer esto y sobre todo una idea de un urbanismo concertado y sensible con los intereses y las dificultades de la ciudadanía. Pero solamente con la reversión no es suficiente. En otras ocasiones hemos dicho que no podemos funcionar con dos fuerzas de intensidad análoga y de sentido opuesto, porque entonces el movimiento es cero. Efectivamente, la reversión está bien, pero hay que procurar sentar las bases para desmercantilizar la vivienda y el suelo que genera viviendas a futuro. Hay que aderezarlo, salpimentarlo con otro tipo de medidas. Por ejemplo, que en un término municipal o en una conurbación no se pueda generar más suelo si hay más de un tanto por ciento determinado, que en cada caso puede variar, el 5, el 10, el 15% de vivienda desocupada. Eso hará que se revitalicen esas viviendas y que se pongan en el mercado. Pero eso solo tampoco es suficiente. Son todo medidas que coadyuvan para un fin común. Que, por ejemplo, si le damos peso específico y decimos que cuando se tenga que generar nueva vivienda, y esto lo puede recoger el plan general, se tendrá que hacer mediante cooperativas, pero cooperativas no como coartada, porque hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Cooperativas que mantengan la titularidad de la vivienda durante X años, durante 25, durante 30, durante 50 años, para que no sea la excusa para hacer una construcción al uso. Si de alguna manera, como hemos dicho en otras ocasiones, intentamos que las viviendas sean NZBE, si planteamos en el planeamiento que en cada operación que genere viviendas haya un tanto por cien que sea vivienda social, un tanto por cien que sea vivienda de protección, que sea vivienda de alquiler, estamos ya intentando poner suficientes flancos, suficientes medidas para evitar la función especulación, la función negocio, ¿vale? También es importante una posición activa de la Administración en los informes del estado del edificio, que son la base para que luego los registros municipales de solares y edificios a rehabilitar tengan viabilidad y tengan unos elementos, digamos, una masa crítica de metros cuadrados para poder trabajar. Y luego hay otro tema muy importante que se escapa un poco de nuestro ámbito, pero que es fundamental porque hay que buscar la concurrencia de acciones, ¿no? La fiscalidad debe de trabajar en base a exenciones y a estímulos fiscales para la rehabilitación, para consolidar la ciudad existente y para hacerla habitable. Yo creo que con esto tenemos un poco las bases para poder ser optimistas. Para poder ser optimistas porque el futuro es nuestro. Muchísimas gracias. D'aventures ple de coneixent